si yo En voy... paralelo, sí, sí, sí. Cualquier cosa, si alguien escribe en el grupo, le avisamos y... Exactamente, avísenme. Bueno, ahí estaríamos grabando, ¿no es cierto? Sí, Entonces estamos hablando de las variables discretas del tratamiento de, ay, me fui más adelante, ahí, presentación de variable numérica, que dijimos, las numéricas o cuantitativas las clasificamos en discretas y continuas. Discreta, dijimos, valores enteros, entre dos valores consecutivos hay un número finito de valores, y continua, entre dos valores consecutivos hay una cantidad infinita de valores, que es lo que decía recién, si el instrumento es más preciso, mayor cantidad de decimales podemos poner, ¿sí? O sí, sea, profe. siempre así trabajamos. Y lo que aclarábamos es que debemos tener en cuenta que en este caso se estudia una sola variable numérica por vez. O sea, trabajamos con distribuciones unidimensionales. Para hacer el ejemplo, después vamos a ver que sí se puede trabajar con más de dos, más de una variable. Otra cosa que debemos tener en claro es que según la cantidad de datos que forman nuestra población o nuestra muestra. Dijimos que podemos trabajar tanto en una población o en una muestra para hacer lo que es la estadística descriptiva, que es lo que estamos haciendo la introducción de tratamiento de variables categóricas. Ya vieron con el profe, incluso la práctica los otros días, y vamos a ver el tratamiento de variables numéricas o cuantitativas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Sea una población o sea una muestra con lo que trabajamos, ver la cantidad de datos, porque según la cantidad de datos, el tratamiento también que le vamos a hacer. Entonces, una forma de resumir cómo se trabaja a partir de ahora, vamos a ver todas las etapas de las numéricas, son el primer caso, el A, datos sin agrupar. O sea, le llamamos serie simple o datos sin agrupar cuando tenemos menos de 20 datos, que se puede trabajar justamente sin agrupar, el nombre lo dice. Y datos agrupados cuando tenemos una gran cantidad de datos. Pero ¿qué pasa con los datos agrupados? Se dividen o se trabajan de dos maneras. Sin intervalos, cuando tenemos variables discretas, cada valor de la variable es un número, digamos, y con intervalos, cuando tenemos variables continuas, entonces trabajamos con, ya lo vamos a ver, intervalos entre los datos, que los intervalos los armamos de acuerdo a la cantidad de datos y a cómo son justamente los datos. Entonces, en el primer caso, lo más sencillo, los datos sin agrupar. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Siempre tratamos de hacer todo rapidito. No sé si lo leyeron a esto, si voy rápido o quieren que realmente me demore acá. Profe, espere, yo me quedé en la parte bien. Estos datos agrupados nacen cuando nosotros queremos realizar el análisis de una población. Ustedes hacen la recolección de datos, ¿sí? Y entonces dicen, a ver, ¿cuál es el estudio que quiero hacer? Supónganse que en este grupo, no sé cuántos hay ahora, no estoy viendo, pero a ver. 22, profe, 22. 22. Bueno, tenemos un grupo pequeño de datos. Yo le pido eh, la estatura de cada uno de ustedes, supónganse. Entonces yo hago la recolección, le pido la estatura a cada uno y obtengo los datos. Son pocos, los puedo trabajar sin agrupar. A eso me refiero. Tengo una muestra pequeña, sea de la característica que sea. En el ejemplo, estudia los ingresos de 16 familias de un barrio seleccionado al azar de la ciudad de La Rioja. Tengo una muestra de 16 familias y como son poquitos, bueno, a ver qué análisis puedo hacer, cómo presento estos datos rápidamente. Entonces, esto es lo que se llama una serie simple, cuando tengo pocos datos, datos sin agrupar. Entonces, ¿qué hago? Me está hablando de la variable, ¿cuál es la variable en estudio? Ingresos. O sea que esto, fíjense, esta red es desactualizado, pero mejor, acá yo no quise meter mano a estos números, porque ¿qué tengo que agrandar los números? Entonces se complican más los cálculos y si le agrego cero, supónganse. Esas familias cobran en dólares, profe, y listo. Ah, listo. En dólares. Son millonarios, Sí, 2.850, esa es 7.600. otra historia. Ojalá, bueno, Cobran en dólares o en euros, pongámosle. sí, Listo. Finlandia, Suecia, no sé, de por ahí deben ser, no de La Rioja. Profe, ¿puede volver un power? ¿Una ¿Cómo? Argentina? No escucho bien, no entendí.
Que vuelva un paso atrás, profe. Sí, cómo no. Ahí, Estefano. Ahí, las variables numéricas son discretas y continuas. Tanto discretas como continuas, vamos a ver que las trabajamos así. Cuando son poquitos datos sin agrupar, se les llama también serie simple. Cuando son muchos los datos, la cantidad de datos, la muestra es grande, o trabajo con toda la población, entonces más grande todavía, según cómo es la variable, se trabaja sin o con intervalo. Sin intervalo, variable discreta, ya lo vamos a ir viendo paso a paso con ejemplos. Y con intervalo, variable continua. Por eso el primer punto es este. ¿Sí? Sí. ¿Estamos, Estefano? Sí, me estaba copiando, profe. Y bajalo del aula. No, pues yo voy haciendo mi apuntito mental para después ir pensando Ah, en qué hice. perfecto. Te Es haces mi forma de tu esquema ir. de estudio. Bueno, y de paso te va Sí, quedando el resumen, está bien. sí, sí. Bueno, lo vemos entonces los datos sin agrupar, cuando son poquitos. En este caso dijimos 16 familias, bueno, estábamos conversando charlando, que eran valores desactualizados. Cuando tenemos aquí los valores, cuando se trabaja con datos sin agrupar, lo primero que debemos hacer siempre es ordenarlo en forma creciente. Siempre cuando son poquitos los ordenamos. ¿Por qué? Acá ya identificamos cuál es el mínimo valor y cuál es el máximo. Esto se llama, ya les voy introduciendo otras cosas que van a ver más adelante, rango recorrido de la variable. Desde qué valor hasta qué valor va la variable. El rango se saca haciendo el máximo menos el mínimo valor. Es una medida que vamos a ver luego. Entonces ya, con ordenarlo sabemos desde dónde hasta dónde va, cuál es el menor y cuál es el mayor. Yo les dije en el caso de los 22 a ustedes, les empiezo a pedir la estatura y uno me dice 1,58 y otro me dice 1,90. Esos serían los extremos. Supónganse, el resto estaría intermedio. No quiero perder tiempo en pedir las estaturas. Ahí tenemos la presentación de los datos, no los trabajamos mucho más, después vamos a ir trabajándolo. Los datos agrupados sin intervalo en una variable discreta, fíjense cómo sería. Tienen también mediante un ejemplo. Tenemos un gerente de supermercado, está interesado en saber cantidad de gente que entra a él durante la siesta, entre las 13 y las 16 horas. Entonces, ¿qué hace? En 80 días toma una muestra y cuenta la cantidad de gente que entra en ese horario al supermercado, ¿sí? Entonces, el primer día entraron 4 en ese horario, el segundo 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos los 80 días. El menor valor está marcado en rojo y el mayor valor está marcado en rojo. Entonces, yo sé que va desde el 2 hasta el 8. Está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, los intermedios. Entonces, la variable, la característica que yo analizo de esa muestra es la cantidad de personas que entraron en ese horario al supermercado, que entraron de 13 a 16 horas en el supermercado XX. ¿De qué tipo es esta variable? Cantidad de personas es un valor discreto, ¿no es cierto? Sí, porque no puedo tener media persona. Exacto. Entonces armamos lo que se llama tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Esto se llama tabla de distribución de frecuencia. Y ya les digo las componentes. La primer columna, X sub I, donde I, ¿qué varía? El primer valor es 2, el segundo 3 y así sucesivamente. Son los valores de la variable presente, ¿no es cierto? Entraron 2, entraron 3, entraron 4, entraron 5, entraron 6. Esto, por supuesto que es hecho manual para mostrárselo. No se van a poner a hacer esto manual, ¿no es cierto? Es para que aprendan a interpretar una tabla de frecuencia. Que el Infostat le va a dar la tabla. Cuando ustedes le digan que arme la tabla de frecuencia, no tienen que estar contando, pero fíjense cómo se hacía antiguamente. Contamos, ¿cuántos 2 hay? Ahí hay uno, acá está el segundo, y acá está el tercero. No hay más 2, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Que hubo 3 días, ojo con esto. ¿Qué es lo que estoy contabilizando? La muestra son 80, la suma me tiene que dar 80. La suma de esto se llama frecuencia absoluta, la F sub minúscula.
¿eh? F sub i. La primer frecuencia absoluta es la que se refiere al primer valor de la variable observado. O sea, hubo 3 de los 80 días en que entraron 2 clientes en ese horario al supermercado. Y así sucesivamente se contabiliza, por eso habla de conteo. ¿Cuántos 3 hubo en esta muestra? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eran. Profe, o sea que cuando tenemos los datos agrupados, o sea, valga la redundancia, vamos a tratar de agrupar a los datos, pero ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué parámetro? A la cantidad de veces que se repite, me Ah, parece. O sea, lo perfecto. que estás teniendo Exactamente. acá, lo que estás teniendo La acá, definición de frecuencia absoluta, perdón, Carlos, es esa. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Por eso estaba viendo, el 3, ¿cuántos 3 tengo? 8. 8 días, 8 veces se repitieron. 8 de los 80 días entraron 3 clientes, entraron 3 personas en ese horario. ¿Se entiende? En 15 de los 80 días entraron 4 personas. La cantidad de veces que se repite el valor 4, la cantidad de veces que se repite el valor 5, la cantidad de veces que se repite el valor de la variable, cualquiera sea. ¿Está? Bien, o sea que para los datos agrupados, siempre nosotros lo que vamos a tener que hacer es, en vez de ordenarlos de forma creciente, lo vamos a ordenar según cuántas veces se repiten, ¿verdad? Siempre Así ordenado sí. de forma creciente, Bien, fíjate. ordenado de forma creciente, pero en la cantidad de veces que se repiten. Contabilizar, por eso el conteo, contabilizar cuántas veces se repitió. Agrupamos según la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. ¿Sí? ¿Estamos? sí, profe, se entendió. De 10, Sí, perfecto. profe. Esto se llama frecuencia absoluta. Creo que acá está cada una de las indicaciones. X sub i es la variable en estudio, me indica la cantidad de personas, 5. Está marcado, la línea amarilla está interpretada. Esta lectura se pide también en el parcial a veces. Construya la tabla de frecuencia o complete la tabla de frecuencia y interprete la columna, la 1, 2, 3, la cuarta fila sería en este caso, la sexta fila sería si fuera el 7. Entonces, ¿qué es esto? Frecuencia absoluta. Cantidad de veces son números enteros absolutos en que se repite el valor de la variable. La suma de las frecuencias absolutas es el n, el total de la muestra o de la población. En este caso es el n minúscula porque era una muestra de 80 días. H sub i se denomina frecuencia relativa. ¿Y qué es el H sub i? Es cada valor de la variable dividido el total. O sea, ¿qué peso relativo tiene cada uno de los valores de la variable? O sea, cada frecuencia absoluta dividido el total. ¿Qué peso relativo tiene cada valor de la variable? O sea, esto es una proporción. Yo hago 3 dividido 80 y da eso. 8 dividido 80 da 0,10. ¿Qué pasa? Si yo a esto no lo interpreto, al hacerlo así, lo puedo hacer una columna más que fuera porcentual para interpretar. ¿Por qué? ¿El porcentaje qué es? El porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Esto es 3 dividido 80. Me das la proporción, el peso relativo de 2 sobre el total. Pero si yo a esto lo multiplico por 100, me daría, lo corro el 0,2, a la coma 2 lugares, el 3,75%, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Si yo acá lo corro, sería el 10%. Y sí, 8 es el 10% de 80. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Y cómo lo leo? El 10% de las personas, perdón, de los días, son 8 sobre 80, son días. El 10% de los días entraron 3 personas. ¿Sí?
Claro, profe, exacto. O sea, si no la entienden a esta, se le hace porcentual. No me acuerdo si el info les larga directamente el H sub I o el H sub I porcentual, cuando les hace la frecuencia, la tabla de frecuencia. Eso después lo van a practicar con el profe Daniel. Profe, yo le Sí, quería preguntar, lo que estamos viendo ahora era sin intervalo o con intervalo. sin intervalo, acá no hay intervalo, acá hay un valor entero, variable discreta, valor entero, ¿sí? Tabla de distribución de frecuencia, fíjense, acá. Datos agrupados sin intervalo para variable discreta. ¿Eh? Es esta. No hay intervalos. Fíjense que si ustedes hacen la cabeza así, les queda el conteo. Miren esto, así inclinando, y ven cómo les queda la gráfica. Que en el siguiente ustedes tienen la gráfica, ¿ven? Esto no es más que esto, ¿ven? Como que cada uno es un bastón, ¿ven? Ven que se les hace como una barrita, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya lo vamos a ver a esto bien. Profe, perdóneme la pregunta, si no, no sé si 8 dividido en 80 me da el 10%, ¿por qué en phi tengo 11? Ah, bueno, ahora vamos a la siguiente columna. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos frecuencia acumulada, F mayúscula, es acumula, las F acumula. Esta era absoluta, ¿no es cierto? Esta es absoluta porque tengo valores enteros, pero acumulado por eso es mayúscula. ¿Y qué es esto? Y para 2 acumulo, no tengo nada para sumar anterior. Sí, porque es el primero, digamos, el primer valor. Primero, hay tres días en que entraron 2, no hay vuelta atrás. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay 3 más 8, 11 días en el que entraron de 2 a 3. Acumulo, ¿sí? Si yo digo, ¿cuántos días entraron hasta 6 personas? ¿Cuántos días? Tengo que sumar los que entraron 2, los que entraron 3, los que entraron 4, los que entraron 5 y los que entraron 6. Tendría que sumar todos estos valores, ¿verdad? Claro. Y bueno, es 66. O sea, lo que hace esta columna es ir acumulando. ¿Mm? O sea, 3 más 8, 11. 11 Más 15, 15, 26. 26. Ujú. 26 más 18, 44. 44 más 22, 66. Si yo les pregunto, ¿cuántos días de los 80 entraron hasta 6? Serían 66 días. ¿Sí? ¿Y qué porcentaje son esos 66 días? El 82,50%. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque 66 dividido 80 me da 0,82, la relativa, la proporción, que no tiene mucho sentido porque la lectura es directa en porcentual. ¿Se dan cuenta? Acá le faltaría la H minúscula porcentual. Y también sumando las porcentuales voy a obtener esta. Esta es la acumulada, la F es la acumulada de las absolutas, de las F. Y la H mayúscula es frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué relativa? Porque sumo estas, sumo las proporciones. Entonces, en la primera no tengo nada que sumar, es la primera. O sea, ese 3 representa 0,375. Ahora, el 11 representa esto más esto, sería. ¿Se dan cuenta? Sumo. Este más este me da el 0,1375. Que al multiplicarlo por 100 se hace más fácil de interpretar. O sea, el 13,75%. ¿Mm? El 32,50% de las personas, de los días, de los días entraron hasta 4 personas, o desde 2 hasta 4 pueden decir. ¿Se entiende? El acumulado me dice hasta qué valor máximo entró inclusive. Esto lo van a ver bastante. Es la primera vez que ven frecuencias así, tabla de frecuencia.
¿No lo había Creo, visto nunca creo esto? que en la secundaria lo vi un poco, profe, pero muy por arriba. Por eso pregunto, pues me llama la atención las preguntas, porque sé que en secundaria dan tabla de frecuencia, pero bueno, Sí, yo también lo he visto en allá a lo secundaria. lejos, ¿no te acordás? En quinto año, sí, sí vimos, y vimos que había que en las columnas había que sumar algo, una cosa así, pero Bueno, ni me acuerdo. entonces acá les queda claro, ¿o hay alguna pregunta? Esto es base de todo. Frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite el valor de la variable. ¿Qué significa este 15? Que 15 de los 80 días entraron 4 personas. 15 corresponde a 4. ¿Qué es el 18,75%? Para leerlo más fácil. ¿No es cierto? O sea, los 15 días en los 80 representan el 19% casi. El 19% de los días entraron 4 personas, para hacer la interpretación más fácil. ¿Qué pasa? En 26 de los 80 días entraron entre 2 y 4 personas. Y representan esos 26 días sobre los 80, representan el 32,5%. O sea, el 32,5% de los días entraron entre 2 y 4 personas o hasta 4 personas. Siempre recuerden la simbología. La F es absoluto, minúscula es valor entero, es frecuencia absoluta, y mayúscula es acumulada. Es absoluta porque es valor entero también, pero acumulado. Va sumando el valor a valor de la variable, digamos. Las H son relativos, valores relativos. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior hablé sobre a qué llamábamos valor absoluto y a qué llamábamos valor relativo, ¿no? Que había distintas medidas relativas o cifras relativas. Podíamos hablar de proporción, que sería la H minúscula, de porcentaje, podíamos hablar de tasas, de índice, le dije, de razones, son todos valores que se hacen mediante un cociente. Ahora, que difiere el porcentaje, el cociente con respecto a qué se hace, y una tasa o una razón que después lo vamos a ver. Pero son cifras relativas con respecto a algo, una parte con respecto a algo. En este caso es la parte con respecto al total. O sea, ¿qué es 3 en el 100%? ¿Cuánto pesa 3, el primer valor, en el 100% de los datos sería, ¿no? Y vemos que es en este caso el 3,75%. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Fíjense que no en vano, en el total tenemos una muestra de 80, la suma de las frecuencias relativas da 1, las proporciones, están todas incluidas, da 1. Que si yo a esto lo saco en porcentaje me va a dar el 100%. Al multiplicarlo por 100 corro 2 lugares en la coma, ¿verdad? O sea, los 80 días son el 100% de mi muestra. Sí, inclusive, profe, en el acumulado de la última columna tenemos el 100 allá abajo. Exactamente. En el acumulado de las frecuencias relativas da 1 en el último caso. Y 100% de los datos quiere decir que el 100% de los días, los 80 días, el 100% de los días, entraron entre 2 y 8 personas. Esta es interpretación de este 100 acumulado. ¿Se entendió hasta acá? Después vamos a seguir trabajando. Acá analizando la cuarta columna, fíjense que contamos las columnas, les aviso porque por ahí se equivoquen, esta es el título, el nombre de la columna. Acá se empieza a contar, esta es la primera, a partir del primer valor de la variable. La Esta es fila, la profe. primera, la segunda, la tercera, la fila, perdón. ¿Qué dije? La columna, Sí, no perdón. importa, se entendió, se entendió. ¿Se La entendió? cuarta fila, digamos, el Estos 5. son los títulos de las columnas, en Y no realidad. se lo, ¿Sí? claro, y no se lo cuenta, Ahí digamos. me confundí. Estos son los títulos de las columnas, de cada columna. Y a partir del primer valor de la variable, la primer fila. Y se cuentan las filas. Entonces, esta sería la cuarta fila, la que está en amarilla. Entonces, vamos a ver 18, y acá está la interpretación. La frecuencia absoluta dice que hay 18 días que entraron 5 personas.
H sub I, la frecuencia relativa, el 22,5% de los días entraron 5 personas. Fíjense que hacemos la interpretación de la relativa porcentual directamente, porque es más fácil visualmente. La F mayúscula es la frecuencia absoluta, porque es F, acumulada porque es mayúscula. Hay 44 días en que entraron entre 2 y 5 personas, o hasta 5 personas habíamos dicho. Y la H sub I porcentual, que sería la frecuencia relativa acumulada porcentual, el 55% de los días entraron entre 2 y 5 personas. Si decidimos mostrar gráficamente esta distribución, el gráfico que se utiliza, fíjense que se llama gráfico de bastones. ¿Por qué? Porque en cada valor de la variable se lo simboliza por un bastón, donde el bastón está dado en el número entero, ¿no es cierto? Por eso lo de en discreta son bastones. Y fíjense que el alto del bastón se corresponde con el número de la columna, digamos, la frecuencia, perdón, de la frecuencia que es de la columna. Con la 3, cantidad de 8, días, 15, digamos. claro, con la cantidad de días que le corresponde. O sea, lo que grafico es la frecuencia absoluta, eso lo quiero decir. 3, 8, 15, 18. Entonces vamos a ver que acá sería 3, 8, ¿ven? Más o menos, 15, 18, 22 era, y después comienza a bajar. Aquí va la cantidad de personas y acá van los días, efectivamente. Frecuencia absoluta, cantidad de días. Profe, ¿qué diferencia tendría esto con el gráfico de barras? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Justamente, bastones, porque en la base tenemos un valor entero. En la base, cuando tenemos un intervalo, ya lo vamos a ver en el siguiente caso, se conforma la base de la barra. Acá la barra tiene amplitud cero, digamos, es un bastón, es bien finito. Es un punto en el punto donde está el valor de la variable y subo el bastón, subo la línea hasta el valor de la frecuencia La correspondiente. cantidad que corresponde en La I, digamos. cantidad que corresponde. Este tipo de gráficos, profe, se utiliza, como dijo usted recién, para cuando tenemos valores discretos únicamente, Exactamente. discretos o continuos. Discreto, estamos trabajando con discreto. Eso lo identifican bien, por favor. Una pregunta que puede aparecer en el parcial, que suele aparecer, es ¿qué tipo de gráficos se realizan son los que corresponden para una tabla de frecuencia si la variable es discreta? ¿Qué tipo de gráfico? Ahí lo tienen en negrita y bien grande. Gráfico de bastones. Vamos a ver la diferencia con el siguiente. Datos agrupados con intervalos. Seguimos con números, con variable cuantitativa o numérica, pero acá la variable es continua. Entonces, ¿qué pasa cuando la variable es continua? Tenemos que armar intervalos. Para agrupar los datos en una distribución de frecuencia con intervalos, hay que pensar varias cosas. Por ejemplo, cuántos intervalos vamos a hacer, qué amplitud vamos a usar. Se recomienda no usar menos de 5 ni más de 15 intervalos. Cuando agrupamos los datos en intervalos, perdemos la individualidad del dato. Entonces, se saca la cantidad de intervalos, se denomina el número de intervalos con I, haciendo 2 a la K mayor o igual que N, donde K nos indica la cantidad de intervalos a realizar. En la práctica nosotros les vamos a decir, a dar directamente las tablas con la cantidad de intervalos, les vamos a decir qué cantidad de intervalos se trabajan, ¿no es cierto? Pero esto es genérico y para que lo consideren, si tienen que ustedes plantearse hacer una investigación y ahora cómo agrupo los datos. Bueno, no los puedo agrupar supónganse que tenemos edades de una población y uno dice, bueno, los agrupo cada 5 años. Y digo, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10, pero me salen como 20 y pico de intervalos. ¿Sirve? Hay que verlo a eso, según el estudio que uno quiere realizar. Claro, o sea, por ejemplo, profe, póngale que yo tengo una población, qué sé yo, no sé, 5, por ejemplo, ¿no?
Y en ese caso yo quiero utilizar, bueno, intervalos, o bueno, los debo utilizar a los intervalos. Si yo hago 2 a la K, a la cantidad de intervalos que yo quiero utilizar, y es menor a N, no puedo utilizar esos intervalos, ¿verdad? No. Por Perfecto. eso, si vos me decís cinco datos de una población, no tiene sentido armar un intervalo. Esto es como que son las reglas genéricas para tener en cuenta para armar un intervalo cuando uno tiene una gran masa de datos y tiene que hacer un estudio bien focalizada la variable en intervalos. Hay que tener en cuenta también la amplitud a utilizar. El rango o recorrido de la variable, ya se los conté que era el valor máximo de la variable menos el valor mínimo, y nos da la C sub I, que es amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo va a ser el rango, que hacemos, el valor máximo menos el mínimo, sobre la cantidad de intervalos I que necesitamos. Eso me va a decir qué amplitud tiene que tener el intervalo. ¿Que hay alguien hablando? Que yo siento el ruidito en el chat. Ah, no, hay alguien pidiendo admisión. ¿Vieron que yo escuchaba y no me... Ahí admití, me tuve que salir. ¿Ven eso? Por eso les digo, traten de ingresar aceptando la invitación, porque si no pasa esto, si yo no los escucho, van a estar media hora ahí esperando, se van a cansar y no van a poder entrar. Y él no había escrito por el grupo, profe, tampoco le aviso. Bueno. Amplitud a utilizar. Les cuento, esto es genérico. Van a ver que nosotros vamos a trabajar con intervalos de igual amplitud. Y por ahí me preguntan, porque después siguen trabajando de igual amplitud. ¿Siempre en la misma amplitud? No. Pueden haber en la misma tabla de frecuencia intervalos de diferente amplitud según el estudio que uno quiera realizar. ¿Qué pasa? Que nosotros para la práctica, para aplicar todo lo que vemos, hacemos lo más sencillo y les damos iguales amplitud a todos los intervalos. Digamos que es lo más común, pero que ocurre en los casos en que hay que sacar amplitudes y que nos da distintas amplitudes por cada intervalo, también pasa eso. Bueno, entonces... Profe, perdone, le interrumpo ahí. Yo pensaba, no sé, en una variable continua como el tiempo, por ejemplo, como hacen los empleados de la estación de servicio, veo que están 24 horas, digamos. Entonces, la amplitud, ¿a dónde me va a variar? A donde yo quiera hacer más detalle, por ejemplo, de las 24 horas, yo quiero, no sé, tener un detalle o acercarme, digamos, o hacer como zoom, por decirlo de alguna manera en el ejemplo, no sé, entre las 12 y las 4 de la tarde. Entonces, ahí me va a cambiar el intervalo del total de las 24 horas. No sé si se entiende el ejemplo, digamos. O sea, pongámosle que yo tenga las 24 horas divididas en, no sé, en turnos de 6 o de... Vos podés dividir cada 4 horas y tenés 6 intervalos en 24 horas, o podés dividir cada 6 horas y tenés 4 intervalos, o podés dividir cada 8 y tenés 3 intervalos. Se dan cuenta que según la amplitud del intervalo, la cantidad de horas que contiene, es la cantidad de intervalos. Claro, sí, profe, pero creo que nosotros lo estamos entendiendo mal, según lo que escucho que dice Charlie. No, para Estefano. Pero lo que yo digo es esto. Los primeros 2 intervalos, por ejemplo, son de 2 a 4 y de 5 a 7. Los siguientes intervalos tienen que seguir siendo de 2 en 2. No podemos hacerlos de 3 en 3 o de 5 en 5. Eso es lo que les digo, pueden variar. Ah, sí se puede. Claro, a esa iba mi pregunta. Digamos, si yo dentro del intervalo, por ejemplo, si yo dentro del intervalo de 6 horas, yo lo puedo dividir en 2. O lo puedo... Ah, bien. O sea, puedo volver a dividirlo el intervalo ese en 2 de nuevo, digamos. Cuando ustedes planteen el diseño de lo que quieren hacer, de antemano van a ir viendo qué necesidades tienen y va a cambiar la cantidad. Por eso les digo, nosotros en la práctica vamos a trabajar con intervalos iguales, pero pueden ser distintos. Eso les estaba diciendo yo. Bien, listo. Ahí está, ahí se entendió. Fíjense la relación, lo que hicieron con el ejemplo, la relación entre la cantidad de intervalo y la amplitud del intervalo. Porque yo les decía, si ustedes
amplían la amplitud, o sea, le ponen más horas. Si a 24 la dividen cada 8 horas, van a tener solo 3 intervalos, ¿no es cierto? Claro, 8, 8 y 8. Si sí, lo dividen cada 6 horas, achican la amplitud, van a tener 4 intervalos. La cantidad de intervalos cambia. ¿Ven la relación entre cantidad y amplitud? ¿Mm? Acá el rango es 24 siempre, en este caso que estamos haciendo las horas, el día, ¿no? sí. Pero lo que está jugando es la cantidad de intervalos y la cantidad de horas que contiene. Si yo digo intervalos de 2 horas cada uno, voy a tener 12 intervalos. ¿Se dan cuenta cómo cuando achico la amplitud aumenta la cantidad? Es la relación existente acá, ¿no es cierto? Claro, y por ejemplo, profe, imagínese que tenemos eso de lo del día, ¿no? Lo de las Sí. 24 horas, y nosotros decidimos que vamos a utilizar, qué sé yo, vamos a utilizar lo que dijo recién, ¿no? 4, creo que era, no, él dijo 4 por 8, 24, sí, 8 8 horas de, horas, 8, 3 perdón, intervalos. 8 intervalos de 4 horas. Era No, así, ¿no? no, O 8 como, intervalos de 3 horas. ah, 8 por perdón, 3, sí, sí, nada 24. que ver lo que dije, 3 sí, por sí. 8, 24, claro. Sí, 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 me confundí. Bueno, nosotros a partir de ahí, por ejemplo, estamos viendo de cómo funciona un supermercado, qué sé yo. Sí, Y si el supermercado tiene más actividad durante un periodo dentro de ese exacto. intervalo de Uno esas de los horas, intervalos va a ahí ser lo más. podemos subdividir a ese intervalo en más. Depende del estudio, sí, se puede llegar a como hacer foco, como decían ustedes. Claro, por eso decía yo, o sea, Es como que se hace primero un análisis de las 24 horas y dicen, ah, miren, tenemos mayor comportamiento entre las 12, supongo que las 10 y las 14. En ese intervalo está el mayor movimiento del negocio. Bueno, entonces, no hagamos, una vez que detectaron eso, hacen otro estudio y dicen, ah, en estas 4 horas hagamos análisis cada media hora para claro, o ver sea, en qué hago foco una vez que ya exacto, y lo analicé subdivido generalmente, y vuelvo a descubro, plantearme un trabajo de intervalos, pero cada media hora. Supónganse las 4 horas esas, la dividen en 8 intervalos de media hora para detectar lo que quieran detectar en qué momento del día está. claro, o sea, para ¿Se poder entiende? detectar en el momento exacto, digamos, donde se produce lo que estoy Lo buscando, que estoy digamos. buscando, Bien, exactamente. está. Creo que ahí se entendió bien, profe. Bueno, debemos ahora determinar, de cualquier manera, acá en la materia, en la cátedra, no se hace un estudio tanto de armar los intervalos, la cantidad de intervalos, porque es perder bastante el tiempo. Incluso, eh, bueno, les digo que lleva cuando uno está haciendo una investigación desde el punto de vista estadístico, lleva su tiempo definir la amplitud, la cantidad de intervalos, hay varias situaciones que hay que considerar bien. Aplicamos estas fórmulas y revisamos bien cada vez que hay que hacerlo. Pero no es algo lo que nosotros queremos que ustedes vean es, en realidad, ¿qué van a trabajar? Van a trabajar las tablas de frecuencia, las va a armar el Infostat. Pero ustedes tienen que saber interpretar lo que les larga el software. ¿No? La intención nuestra es, usemos la herramienta del software, pero que tengamos una buena lectura de lo que nos da, ¿no es cierto? Un buen criterio para saber analizar lo Para que nos poder está analizar, devolviendo. Claro, interpretar bien los resultados, para el objetivo final es mejorar la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser buena la interpretación de lo que les da el software. Entonces por eso hacemos hincapié en leer bien saber bien la fila, qué es lo que dice cada columna, porque las columnas se las da, o sea, cada frecuencia les va a dar, pero ustedes tienen que saber leerlo, interpretar los resultados. Bueno, debemos ahora determinar con qué valor de la variable empezamos los intervalos. Para ello se define también un criterio. La X sub i va a estar entre un límite inferior y un límite superior, el intervalo. ¿Desde dónde a dónde empiezo? Tomamos el dato donde es límite inferior, o sea, vamos a incluir el límite inferior en el primer intervalo y en todos los intervalos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos tener las ventas en pesos por 100 de cierto comercio. Se observó una muestra de 30 días y estos son los valores que observamos, 61 productos, supónganse, no, en pesos es esto, 61.000, supongan pesos, de cierto comercio. Entonces,
La amplitud me dice, perdón, la cantidad de intervalos, yo digo, quiero 5 intervalos, o sea, acá le estoy pidiendo la cantidad de intervalos. El rango es la diferencia entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo. Hay que ordenar y buscar cuál es el menor, 52, cuál es el mayor, 94. 94 menos 52 me dice que el rango recorrido desde dónde a dónde va la variable es 42. La amplitud de los 5 intervalos va a ser 42 dividido 5, me dice la fórmula. No me da exacto, entonces lo aproximo, lo redondeo al valor superior, aunque esto me dé menor de 5, lo redondeo siempre al valor superior, si no da exacto. Entonces la distribución de frecuencia va a ser, ¿qué me dice? Que el menor valor es 52, entonces 52 va a ser mi límite inferior. 52, ¿cuánto le tengo que sumar para armar el primer intervalo? 9 me dice que es la amplitud que me da. ¿Entienden? 52 más 9 me da 61. 61 más 9 me da 70. 70 más 9, 79. 79 más 9, 88. 88 más 9, 97. Supera mi 92, que es mi límite superior, mi valor, mi X máximo. 94, perdón. Mi 94 sí, lo supera, perfecto, lo incluye. Si lo supera no me importa, lo incluye. Entonces, ¿qué hago? Contabilizo cuántas observaciones de mi variable están en este rango, entre 52 y 60, porque el 61 entra acá. ¿Sí? Claro. Pero yo estoy trabajando la continuidad. El límite superior del primer intervalo es igual al límite inferior del segundo, pero yo determiné que el valor va a estar en el límite inferior. Por convención lo voy a considerar acá. Entonces el 61 lo cuento acá. El 70 lo cuento acá. ¿Sí? Entonces Profe, acá... entonces está mal ponerlo al límite superior en 60, Sí, 60, está mal. 69, ¿sí? Sí, porque después no te dan un montón de cosas. Esto es continuo, Además, acá tenemos valores que los hemos tomado así para facilidad, pero estamos hablando de variable continua. O sea, acá podría ser 61,2, 66,8. Entonces, vas a tener un 60,9, ¿sí? Que va a estar incluido. ¿En dónde? Si vos lo haces hoy. Acá. Si hay un 60,9, ¿dónde lo pones? ¿Y ahí? Acá. Claro. Pero si vos le pones 60, lo estás dejando fuera. ¿Entendés? Yo les di, acá en este ejemplo, les pusimos valores enteros, discretos parecen ser. Pero fíjense que los trabajamos como continuo, así, en la continuidad, con intervalos, porque justamente el caso de la variable con decimal lo tengo que tener considerado, ¿sí? Profe, entonces nuestro límite inferior va a ser nuestro valor que estamos tomando, ¿no? Y el límite superior va a ser ese valor sumándole el intervalo. Más la amplitud. La amplitud, perfecto. La amplitud, por eso lo que hicimos acá, ¿ven? C sub I es 9. Por eso lo redondeamos a esto, para incluir a todos. ¿Se dan cuenta? El C sub I es la amplitud del intervalo. Arranco en 52, en el menor. Y de ahí le voy sumando la amplitud. 9. 9. Entonces, acá arranco en el siguiente. Pero yo sé que el 61 va acá. Acá voy a entrar hasta el 60,9999. Eso le estaba por preguntar, profe, ¿hasta qué valor entraba ahí? O sea, hasta ahí cuento el 60,999 y el 61 lo cuento abajo. Claro, a mí siempre me confundió eso, profe. Bueno, por eso, porque hay convención de decir el límite inferior lo incluyo. Arranco en el límite inferior, está incluido. ¿Sí? Entonces, si este está incluido, este va a estar incluido. ¿Se entiende? Este va a estar incluido. Entonces, el 70 va acá, no va acá. Acá va hasta el 69,9999. Bien. Bueno, fíjense que una variable que es continua por naturaleza, que dijimos que es la edad, que decíamos que es la cantidad de tiempo que uno vive, por eso es tiempo, el tiempo es continuo, ¿no es cierto?
y lo podemos definir en años, en días, en meses, en días, en horas, minutos, segundos, décimas de segundo incluso, ¿no es cierto? O sea, es continua la edad. Se la trabaja de este modo, se la trabaja con intervalo como una variable continua y se la trabaja con valores enteros, o sea, discretos. ¿Por qué? Porque uno no dice, tengo 30 años, 2 meses, 20 horas, no. Uno dice redondo el número, ¿no es cierto? Entonces, se trabaja de esta manera la edad, desde tal edad hasta tal edad y así sucesivamente. Pero siempre considerando que el valor del límite inferior es el que va incluido y el otro es el hasta el máximo, incluida la amplitud. Ahora, fíjense, el resto de columnas es exactamente la misma interpretación que se hizo con las variables discretas, ¿eh? Que la diferencia no tenían intervalos, ¿verdad? Entonces, se hace el conteo, se contabiliza cuántos entran en este intervalo, cuántos en cada uno, y esta es la frecuencia absoluta, se llama igual. Hay tres que eran ventas. Hay 3 ventas de cierto comercio, no, eran días. 30 días teníamos. Estos son los 30 días. Hay 3 días en los cuales las ventas fueron entre 52 y 61. Hay 6 días que las ventas fueron entre 61 y 70. Hay 15 días que las ventas fueron entre 70 y 79. Esos 15 días representan el 50% de los días. ¿Se dan cuenta? 15 dividido 30 me da 50. El 50% de los días se vendieron entre 70 y 79. Esta H sub I es frecuencia relativa, acuérdense que corresponde acá al intervalo correspondiente. Entonces, se vuelve a sacar la frecuencia absoluta, o sea, se acumulan las F, se suman. Para el primer intervalo son 3. Hubo 3 días en los que las ventas fueron entre 52 y 61, eso no cambia. Ahora, ¿qué pasa? Hubo 3 más 6 días, son 9 días, en los que las ventas fueron, ojo acá, desde 52 hasta 70. Desde el límite inferior del primer intervalo hasta el límite superior del segundo. 69,9, digamos, profe. 69,9, sí. Bien. Hay 9 días más 15, hay 24 días en los que las ventas fueron de 52 hasta 78,9 sería acá, ¿no es cierto? Claro. Y así sucesivamente. Hay 30 días en que las ventas fueron de 52 a 97 y ahí incluí todos los valores que tenía. Claro. Bien. H sub I, ¿qué era? Era la acumulada de las H relativas, ¿no es cierto? ¿Qué acumuló? Las proporciones. 0,10 es igual, 0,10 más 0,20 es 0,30, 30 más 50, 80, 80 más 13, 93, 93,3 sería acá. 93,3 más 67 sería 1. Las frecuencias relativas siempre acumulan en 1. La suma da 1. Entonces, ¿qué significa esto? Porcentualmente lo multiplico por 100, me queda la frecuencia relativa acumulada porcentual. Esta, una vez que ustedes ya están cancheros, es más, no sé si el Infostat les da esta o les da la porcentual, y capaz que no les dé esta, sino que les da esta directamente. Pero esto es importante que lo entiendan, que sale de dividir 3 en 30, este caso 9 en 30, y así sucesivamente, 24 en 30, 28 en 30, 30 en 30 da 1. Y bueno, multiplicado por 100 me da el 10% de los días fueron 52 a 61 ventas. En el 30% de los días hubo de 52 a 70, que acumulo. En el 80% de los días hubo de 52 a 79 ventas. Creo que la interpretación acá está. 15 significa que en 15 días vendió entre 70 y 79 pesos, era 90. H sub I era 0,50, el 50% de los días vendió entre 70 y 79. F sub I es 24 días, vendió entre 52 y 79.
y H sub I porcentual, el 80% de los días vendió entre 52 y 79. Eso lo tienen como para repasar bien. Profe, le hago una pregunta. En los parciales y, bueno, exámenes vamos a tener que poner la frecuencia relativa, pero o sea, me refiero al porcentaje de la H minúscula. Eso lo vamos a tener que poner porque eso falta ahí. Seguramente les va a pedir, armen la tabla de frecuencia y pueden directamente poner la porcentual. Ah, bien. Porque es más fácil de interpretar, ¿sí? Claro, claro, sí, es más fácil. Pueden poner directamente ya multiplicado por 100 el valor. Es más, en esta no presencialidad o virtualidad, se pide me vine acá para ver quién era el que hablaba, porque ya preguntaste antes vos algo, ¿no es cierto? Sí, algo habré preguntado, no me acuerdo Sí, qué, sí. pero sí. No, y me confundo tu voz con la del chico Artaza, entonces no sabía cuál de los dos había hablado. Está bien, profe, está bien, no hay problema. Así los voy conociendo. A la hora del examen final o del parcial es importante que uno los conozca. Te decía que en la virtualidad, desgraciadamente no podemos hacer los ejercicios más, ¿cómo les puedo decir? Más desarrollados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la pregunta de la interpretación por ahí, de la fila, y ustedes tienen que hacer el cálculo y no nos lo tienen que mandar. Lo hacen al cálculo y deciden cuál de las opciones, como un multiple choice, ¿no? ¿Cuál de las opciones es la correcta? Así que no importa, lo importante es que lo hagan de la manera que lo interpreten. Si porcentualmente lo interpretan mejor, ¿viste? Lo que les sea más fácil de interpretar. Bien, profe. Profe, Perfecto. yo le pregunto algo sobre los intervalos. En el ejemplo, primero decía 5, pero en el que mostró a mí me da entre 8 y 9, no sé de cuánto es el intervalo. ¿Cuál? A ver, espera. 1, Ahí. 2, 3, 4, 5 intervalos. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. Claro. Son 5 los intervalos. Claro, pero para poder sacarlo, el 2K mayor o igual a N, ese era para sacar los intervalos, la cantidad de intervalos. La cantidad, sí, lo que pasa es que nosotros directamente acá en el práctico le dábamos los datos, que queríamos una tabla de 5 intervalos con estos datos, Claro. donde para hacerlo más fácil, yo les dije, esto es cuando ustedes están haciendo una investigación, esto es lo genérico, la fórmula genérica con la que se hace. En realidad en la práctica nosotros le vamos a decir, armen una tabla de 5 o con estos datos con intervalos de amplitud tanto cuántos intervalos les da, pero dándole uno de los dos valores, o la amplitud o el intervalo, o la cantidad de intervalos, ¿sí? Sí, sí. Porque si les queremos complicar, se complica mucho eso. Entonces, lo que queremos nosotros es simplificárselas, no complicárselas, porque en realidad no se van a encontrar en tener que armar los intervalos. Se van a encontrar con que los software les dan la cantidad de intervalos. Y hay que saber interpretar directamente. Exactamente, la interpretación es lo importante. Y les van a dar los gráficos. ¿Y qué es esto? ¿Qué me da el gráfico? Bueno, hay que saber leer los gráficos. Claro, pero profe, también es importante saber cómo se sacan esos intervalos, porque en algún momento prácticamente nosotros esto lo aprendemos para, si en algún momento tenemos que trabajar de manera con probabilidad Bueno, o estadística. aplicás la fórmula. Si vos tenés un tamaño muestra grande, una población grande, vas a poder aplicar la fórmula esta. ¿Sí? Por eso se las damos. ¿Sí? K nos indica la cantidad de intervalos a realizar. Si vos decís, a ver, yo tentativamente tendría que hacer unos 5 intervalos, tengo que ver que eso me tiene que dar más que n, porque si yo tengo una muestra de 50 y yo quiero hacer 5 intervalos, ¿me da? ¿Cuánto es 2 a la 5? Y bastante 32, grande. profe. ¿Eh? 32. ¿2 a la 5? Sí, Creo que sí, sí. 2 a la 5 es 32, profe, sí, confirmo. Bueno, justamente por eso se los dije. ¿Es mayor que n? Si el n es 50, les dije. No.
No. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el K no es el que corresponde. ¿Se dan cuenta? El 2 a la K tiene que ser mayor que el tamaño de la muestra, o a lo sumo igual. Ajá, o sea, si n es 50 y k es 5, no corresponde porque Claro, 32 no es mayor que 50. exacto. Si el K es 6, entonces, ¿qué pasa? Son 64, si no me Entonces equivoco. sí puedo hacerlo. ¿Ah? Sí, son 64. Son 64 es mayor 64 igual que mayor que 50, 50. sí, claro. Sí, Ujú. ahí lo puedo aplicar. Se dan cuenta que tentativamente me está diciendo la cantidad, ¿no es cierto? Y luego acá. Y bueno, pero ¿desde dónde a dónde va la variable? ¿Cuál es mi valor máximo y cuál es mi valor mínimo? El rango que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo que puedo tomar 6 intervalos, tengo que ver cuál es mi rango. Si el rango es 60, dividido 6, me da Es 10 la 10, amplitud. claro, Entonces, empiezo desde el valor mínimo y le voy sumando 10. Y así claro. voy a llegar hasta el 60 que tengo. Y ahí armo ya la serie de intervalos, que es lo que veíamos recién. Exacto, o sea, es Ujú. teórico esto. Lo pueden aplicar, la fórmula la tienen para hacerlo. Lo que les digo que en la práctica nosotros vamos a trabajar directamente con los intervalos para que los analicen. Bien, o sea, lo que nos interesa, digamos, más allá de la fórmula, es que nosotros lo tenemos que interpretar bien a lo que nos devuelve el software, digamos, en definitiva. Exactamente, eso es lo que me parece más importante, ¿eh? Ujú. Porque incluso todo esto tiene que ver con el diseño de la muestra, con el diseño, y ahí tienen que trabajarlo bastante antes de cargar los datos o de revisar los datos. Bueno, vuelvo a lo que estábamos, la representación gráfica. Van a ver que les Disculpe, da, disculpe, profe. Y si nos da la cantidad de, si nos da la amplitud, ¿cómo hacemos para sacar los intervalos? y tenés el rango, a la inversa, o sea, de la Ah, fórmula de despejada término. O sea, si yo te doy que la amplitud es 9 y que el rango es 42, ¿cómo haces? Sacás la cantidad de intervalos haciendo 42, 9. bien, bien, bien. O sea, fíjate en la fórmula acá, en la original, acá. Si este dato no lo tengo y este sí, ¿eh? ¿Cómo lo haces? 42 dividido en 9 me da 4,66, o sea, 5, si 5. voy a redondear. ¿Se dan cuenta? Redondear te da 5 intervalos. O sea, puedo no tener uno de los dos datos, uno de los tres puedo no tener, ¿sí? Pero generalmente el rango lo tengo porque tengo que tener los datos. Vamos con las representaciones gráficas que les tiran los programas y que son las útiles. Histograma. Histograma, ojo con esto. Histograma, ustedes estuvieron viendo gráfico de barras con el profe. El histograma es un gráfico que podríamos decir de barra, pero muy particular. ¿Por qué? Porque justamente se aplica solo a variable continua. ¿Por qué? ¿Qué es la continuidad? Y era, ¿se acuerdan? De 51, de 52 a 61, de 61, la continuidad entre el límite superior y el límite inferior. Es el mismo valor. Entonces, es un gráfico de barras verticales adyacentes y se muestra la forma en que se distribuyen los datos. Todas las barras tienen el mismo ancho y se diferencian en la altura que corresponde a la frecuencia, ya sea la absoluta o la relativa, cualquiera de las dos, del intervalo. El histograma nos muestra cómo están repartidos los datos. Si estamos analizando ventas de un comercio, nos encontramos con histograma de la siguiente manera. Fíjense, el histograma es un gráfico de barras pero adyacentes, pegadas. ¿Por qué son pegadas? Porque acá es el límite superior, el 61 que teníamos en el ejemplo, es límite superior del primero, pero es el inferior del segundo. Coinciden los límites, entonces son en el mismo punto. ¿Se entiende? Cada límite inferior es el superior del siguiente. Perdón, cada superior del anterior es el inferior del siguiente. Fíjense que esta es una distribución de un histograma dado, donde me da la frecuencia aquí, y acá la variable x sub 1 en este ejemplo. ¿Qué particularidad tiene? La simetría. Simetría con respecto al centro. Fíjense, la simetría.
distribución simétrica. Fíjense este histograma de otra distribución, dice que es asimétrica a derecha. ¿Por qué? Porque se extiende. Es como que las máximas frecuencias están aquí y hacia la derecha se arma la colita de extensión. Tenemos pocos datos en esto, pero se extiende. Y luego tenemos la distribución de un histograma, pero asimétrica a izquierda. Esto a ojo nos sirve, porque nos sirve ver que a izquierda hay poquitos, pero se extiende y el acumulado está aquí. Esto en el software también se los da cuando hace un indicador, una de las medidas, que esta tarde quiero ver medidas con ustedes, que es la unidad, la parte 2 de la unidad 1, a ver si la podemos ver. Y fíjense que les da lo que se llama sesgo de la distribución. Entonces les dice, si un indicador que se llama sesgo, nos dice sesgo 0, quiere decir que hay simetría, que están compensados con respecto generalmente al centro o al promedio. Ya vamos a ver bien las medidas, cómo se calculan y dónde está el centro de la distribución o el promedio, ¿no? O las medidas de tendencia central, ya les voy adelantando. Tendencia central, hacia qué valor se tienden a concentrar los datos sería, ¿no? Van a ver que es el promedio 1, pero hay otros. Entonces, es como que la mitad de un lado y la mitad del otro se compensan. Hay simetría, es un espejo, digamos, ¿no? Hacia un lado y el otro del promedio. Y aquí, cuando tenemos generalmente coinciden o están muy cerca las máximas frecuencias, que vamos a ver que es otra medida que se llama modo o moda y que son muy parecidos a los promedios, entonces generalmente tienden a estar por aquí los valores de tendencia central en las máximas frecuencias, y entonces cuánto se aleja, ¿no es cierto?, hacia un lado o hacia el otro la distribución de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay asimetría derecha, el sesgo les da positivo. En el primero les da, dice S, o no sé cómo lo define, no me acuerdo el info, cómo lo llama el sesgo. Hace mucho que yo no trabajo con el info. No sea problema, profe. O sea, usted... Después con el profe en la práctica lo ven, no se hagan problema. Pero lo importante es que para marcar la simetría de una distribución, hay un indicador que les dice que es 0 o muy cercano a 0. En cambio, si les da positivo el valor bastante alto, hay una simetría derecha. Y si les da negativo, hay una simetría izquierda. Profe, ¿eso eran las tendencias? No. De tendencia central, de tendencia no. No, esas son las medidas, ya las vamos a ver. El otro gráfico, sigo porque así terminamos con esto. El otro gráfico es el polígono de frecuencia. Les cuento, ¿en qué consiste el polígono de frecuencia? Sobre el histograma marcamos los puntos medios. Eso es lo que no les di en la tabla de frecuencia. Que bueno, se las doy esta tarde con las medidas, es verdad. La diferencia, les voy contando desde ahora, entre la tabla que vimos primero de tabla de frecuencia de valores discretos, ¿no es cierto?, de valores individuales, y la tabla de frecuencia de intervalo, o sea, de agrupado sin intervalo y con intervalo, la diferencia es que se le agrega una columna más a la tabla esa de frecuencia última, la de intervalos, en los cuales lo que calculamos es hoy vuelvo a la tabla, chicos, así les cuento, porque hace a lo que vemos ahora con el gráfico. Lo que se calcula acá es una siguiente columna que generalmente se la pone por acá en vez de al final, que se llama X', subí, que es el punto medio del intervalo, o se lo llama también marca de clase, porque esto se dice que es una clase, ¿no es cierto? Un intervalo de clase. Entonces, ¿cómo se saca el punto medio? Se hace el límite inferior más el límite superior y se divide en 2. Es lo que el nombre dice, un promedio. O sea, acá haríamos 52 más 61 dividido 2. ¿Cuánto daría? 56,5. Ese es el punto medio del intervalo. ¿Qué es el punto medio marca de clase? Es el valor que mejor representa el intervalo.
O sea, es el promedio, pero es el valor que mejor representa el intervalo. Y ese va a representar el intervalo cuando tenemos que hacerlo involucrar el intervalo en el cálculo de medidas. No podemos trabajar con todos los valores. Lo que hacemos es buscar uno que lo represente, ¿no es cierto? Entonces, eso es el punto medio. Es el promedio de los dos límites y es el que mejor representa el promedio. Es el representante, digamos, del promedio. ¿Qué pasa? En el histograma podemos marcar, para obtener el polígono de frecuencia, no podemos, se marca el punto medio, o la marca de clase, o sea, se marca el valor del medio del intervalo. Acá sería, ¿cuánto dijiste? 56,5. Sí, profe. El otro sería más 9, sería 65,5 y así sucesivamente. ¿eh? Le puedo ir sumando la amplitud una vez calculado el primero, o puedo hacerlo de nuevo la formulita de límite inferior más límite superior dividido 2. Las dos maneras son válidas, les va a dar lo mismo. Véanlo, practíquenlo y van a ver. Entonces, si yo marco los puntos medios, incluido anterior y posterior del último y del primero y del último intervalo, los uno mediante una línea, ese es el llamado polígono de frecuencia. Me cuenta lo mismo que el intervalo. Cómo se distribuyen los datos. Es apropiado cuando se quieren comparar distribuciones, ya que pueden encimarse dos polígonos con distintas tramas. Entonces el polígono es esto. Es la unión de los puntos medios de los intervalos. Ven en este caso, ¿qué hicimos? Comparamos las notas del parcial de estos intervalos de 30 a 40, teníamos 35, 3 varones y 5 mujeres. El 35 es el X', la marca de clase, el punto medio. Es el valor promedio en las notas. O sea, quiere decir que 3 varones se sacaron en promedio 35 puntos y 5 mujeres. ¿Sí? Entonces, si queremos comparar, vemos que fue más alto el promedio de las mujeres, más alto aquí en el puntaje y en el 4 fue mayor la amplitud, entre 60 y 70 en el cuarto intervalo, son más las mujeres, y en las notas más altas son más los varones, ¿ven? O sea, ¿para qué sirve el gráfico? Para visualmente ver el comportamiento de las variables. La tabla es más rigurosa porque nos da exhaustivamente los valores, ¿no es cierto? O sea, esto es, siempre les digo, toda representación gráfica es para destacar algo que nos interese marcar muy destacado. Pero en realidad las tablas o cuadros estadísticos son mejores porque nos dicen los datos exactamente, ¿no es cierto? Ahora, tanto el histograma como el polígono son recursos fundamentales para la exploración, para la interpretación básica y presentación de un conjunto de datos numéricos en los que tenga sentido realizar agrupamientos en intervalos de clase. Y el último de los gráficos es la ojiva o gráfico de frecuencia acumulada porcentual. O sea, ¿qué es lo que se grafica acá? La H, porque es frecuencia acumulada. La HI porcentual de la La última columna que vimos, digamos. última columna, sí. La HI mayúscula, digamos, con el HI porcentaje. mayúscula, sí, porque es acumulada, sí, porcentual. Con este gráfico podemos calcular algunas medidas descriptivas, ya lo vamos a ver, y podemos decir qué porcentaje de observaciones son menores a cierto valor de la variable, que es lo que vimos en la tabla, qué porcentaje es menor en cierto valor de la variable. En el eje de las abscisas se colocan los valores de la variable, igual que antes, en la X va la variable, o sea, los intervalos de clase, y en la ordenada acá es H, perdón, esto es un error que había un error de tipeo original y lo tuve que arreglar y ahí se ve que me faltó arreglarlo. Corríjanlo. Bueno, profe, no hay problema. O sea, sabemos que es HI, digamos, HI porcentual. Si no, no podría ser porcentual. Se desecha el límite inferior del primer intervalo y se toma para cada valor de los límites superiores de los intervalos el valor de la frecuencia absoluta acumulada. O sea, se toma en el límite superior lo acumulado. ¿Por qué se desecha el límite inferior? Porque hasta el límite inferior del primero tenemos 0 acumulado. Recién empezamos a acumular en el límite superior del intervalo. ¿Se entiende?
Claro, porque se empiezan a sumar a partir desde el primero en adelante. Exacto. Se lo suele llamar gráfico en S por su forma. Es útil para comparar distribuciones. Por ejemplo, esta es la ojiva, porque va en aumento. ¿Por qué? Porque llega al 100% y se pone asintótica al 100%, digamos. Llega hasta el 100 nada más. No lo supera. ¿Mm? Ven en el caso de las notas que vieron de varones y mujeres, ¿m? Va acumulando, es como una S, dice, ¿vieron? Por eso siempre toma esta forma, va creciendo, porque va aumentando al ir acumulando, y porcentaje, llega hasta el 100. ¿M? ¿Se entiende? Sí. Sirve más que nada para comparar. Bueno, acá está el gráfico para los tres gráficos en el ejemplo de las ventas del comercio. El histograma, los montos de venta, vende de 52 al 61, dice, ¿ve? Profe, le pregunto ahí en el tema de la ojiva. Yo me acuerdo que literalmente daba una ojiva. Era como que se contrastaban un gráfico puesto de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. Y daba la formita, la ojiva es como una cosita así. Eso, No sé ahí lo cómo. tenés, para las ventas. Tal vez estás confundido, Estefano. No, No es creo que que... debe ser para un ejemplo en particular que se te Ah, puede ser. O que tenga alguna otra variable agregada, porque me llama la claro, atención que venga de un lado y que vaya del otro, como vos decís, no, cruzado, digamos. no, eso es para hacer comparaciones de dos ojivas de distintos variables. Ahí ya estoy calculando el valor medio, profe, que es lo que nos Ahí decía. es lo que les decía. Ven que calcula el valor medio y lo cierra al valor medio del anterior y del posterior. Esto ténganlo en cuenta, porque luego vamos a ver que llegado el momento tenemos que hacer, cuando ya vamos a probabilidad, van a ver las distribuciones teóricas de probabilidad, les voy contando, y qué hacemos. Y vean que debajo de esto queda esto es una curva y debajo de la curva entre el X tenemos un área, ¿sí? Lo Sí. que vamos a tener que calcular son las áreas debajo de la curva, por eso análisis matemático 2 es Claro. correlativa a estadística. Pero no se asusten, no se asusten. No, sí, integrales, profe, no se haga drama, ya. Le tengo buenas noticias, sí, pero el integral, yo les cuento que la función de densidad de esta curva que vamos a analizar nosotros, y bueno, es 1 sobre 2pi raíz de 2 sigma, x menos mu sobre sigma al cuadrado. O sea, ya lo van a ver después, es muy extensa y es muy complicada la función. Pero les tengo una buena noticia. ¿Vieron que el profe les puso las distribuciones, las tablitas de distribución de probabilidad binomial y normal? Sí. Bueno, hubo unos capos en el pasado que yo digo que hay que hacerle chapó, ¿vieron? Sacarle el sombrero. Matemáticos, los primeros matemáticos, los matemáticos esos que se devanaron los sesos, y yo decía, pienso, han vivido pocos años, que Esa gente no escucha, tenía familia, profe, no se eran casaba. medios obsesivos, me parece, pero ojo, porque lo obsesivo de ellos a nosotros nos favorece un montón, chicos, Sí, nos sí. allanan el camino, porque en esas tablas están calculadas las probabilidades para cada intervalo, para cada área, para las distintas, para una distribución en particular, que es la teórica, y nosotros luego la práctica la contrastamos contra la teórica, que es lo que hacemos en la parte de inferencia, el contraste, ¿no es cierto? Y con eso podemos sacar los valores de probabilidad. Y no necesitan hacer integral. Están los integrales calculados para cada valor de probabilidad en las tablas. Es fabuloso. O sea, para distintas áreas. Si yo quiero de acá a acá, y lo voy a obtener. Si yo quiero de acá a acá, lo voy a obtener. Si yo quiero solo esta partecita de acá, lo voy a tener. O sea, lo importante, por eso la continuidad, ¿no es cierto? Y por eso el cierre. Acá debajo de la curva está el 100% de las observaciones. Entonces vamos a hacer el análisis de probabilidad desde lo básico para poder llegar
justamente interpretar cómo calcular el área debajo de la curva. Miren lo que es, ¿no? Para poder hacer estimaciones, para poder hacer predicciones, para poder hacer pronósticos, por ejemplo, de ventas en un comercio. Lo bueno es que también el software tiene cargada toda la tabla. ¿Qué pasa? ¿Por qué les enseñamos nosotros cómo entrar a la tabla con una o dos hojitas? Les enseñamos para que en la práctica sepan lo que la máquina está haciendo, ¿no es cierto? Lo que el software hace para poder interpretar siempre el resultado final. ¿Qué es lo que están sacando? Por eso yo les empiezo a contar como el cuentito. Y entienden por qué es tan importante que tengan los análisis vistos, porque vamos sumando conocimiento, vamos subiéndolo y ustedes tienen que tener en claro qué es lo que hace una integral. ¿Estamos? Sí. No se me asusten, porque lo siento que hicieron así cuando dije integral. Generalmente en la presencialidad lo veo a la reacción, en los ojos o en la cara de pánico que ponen. Generalmente los que tienen que rendir varias veces matemáticas. Presente. No se asusten que nosotros somos buenitos. Les allanamos el camino. Gracias, ahí profe. andan preocupados los chicos que se les vence la promoción de estadística. Dice. ¿A quién se les vence la promoción? ¿A que no rindieron matemática todavía? Oh. No, sí la rindieron varias veces. El problema es aprobarla, profe. No la aprobaron. Claro, sí, el problema es aprobarla. No es falta de gana. Profe, esto, digamos, es como usted nos decía, digamos, en esta ojiva es, bueno, va al 100%, creciendo. Entonces, claro, va creciendo y... Claro, al 100%, ¿ven? Acá ven, graficó en vez de la H, graficó la F mayúscula. Entonces, acumulado hasta el total de las ventas. Es lo mismo en valores absolutos o en porcentaje. Claro, no va a superar el máximo de venta. Claro, en realidad ahí, profe, creo que estaba considerando los 30 días. Claro, no por va eso va hasta el 32, digamos. Claro, no va a superar los 30, ¿ven? Está bien, llega hasta los 30, digamos, porque el ejemplo era de los 30 días. Exacto. Bien. Claro, la que yo le decía antes, profe, sirve para buscar un punto de equilibrio. Ah, sí, entre la oferta y la demanda. Claro. Eran dos variables. Claro, eran dos variables. Y me lo mezclaste con economía. Claro, ya me parecía raro a mí, porque la forma que... se pone una azul y una rosada como puso antes los varones y las mujeres. No lo vi. Lo pensé cuando Carlos dijo se cruzan. Dije debe ser de la oferta y demanda, pero bueno. Claro. Bueno. Aquí para lo que sirve es importante, pues sí, después serví para comparar dos variables, nosotros estamos viendo una. Vieron que al principio les dije, nosotros vamos a trabajar todo con una variable, que vamos a ir cambiando los ejemplos. Vieron que vimos notas, ventas, vamos a ir viendo distintas. Bueno, y este análisis exploratorio es algo muy simple, muy tonto, muy rústico, pero que es sumamente útil, aunque les parezca mentira. Lo primero que tendríamos que hacer cuando tenemos los datos es tratar de graficarlos de alguna manera, y una de las buenas formas es hacer el diagrama de tallo y hoja. Les leo rapidito porque si no me voy por las ramas. La técnica de análisis exploratorio de datos consiste en operaciones aritméticas sencillas y gráficas fáciles de trazar, que se pueden emplear para resumir con rapidez los datos. Una técnica de explorar los datos que son objeto de nuestro estudio y que hoy trae casi todos los paquetes de estadística es el llamado diagrama de tallo y hoja. La importancia de este diagrama es que no perdemos el dato original, cosa que no sucede con la distribución de frecuencias con intervalos. O sea, es cierto, agrupamos y perdemos, pero lo que se pierde está estudiado, que es mínimo y que conviene cuando tenemos, cuanto más grande es el N, el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, mejor nos sirven los intervalos, ¿no? Pero bueno, esto es cuando no tengo tantos datos, porque también, bueno, cuando tengo muchos, sí, si me los hace el software no hay problema. El diagrama es una herramienta valiosa y versátil para organizar un conjunto de datos y entender la distribución y agrupación de los valores dentro del intervalo de observaciones en el conjunto. Generalmente el primer dígito forma el tallo y el resto las hojas. Veamos un ejemplito simple.
Supongamos las calificaciones de un parcial de estadística de 40 alumnos fueron las siguientes. Estas son las clasificaciones. ¿Cuál es el menor valor y cuál es el mayor? Entonces, ¿qué hago? Dice, el tallo es el primer dígito. O sea, el tallo es este. Va del 2, el menor, hay 30 y pico, hay 40 y pico, hay 50 y pico, entonces los pongo a todos ordenados. Entonces después observo. ¿El 2 con qué? Con el 1, estas son las hojas. El 1 y, ¿dónde está el 2? Con el 9, no lo veo, acá. No hay ningún otro 20 y pico, ningún otro que ha salido aplazado, digamos. El 3 con, ¿qué números hay? 34, el 3 con el 4 y 37, el 3 con el 7. El 4 con el 2, 4 con el 6, 4 con el 9, 4 con el 7. Por supuesto los pongo de manera ordenada. El 5, esto se dan cuenta que es fácil de hacer cuando tengo poco, pero si me da el gráfico, me lo da al diagrama, el soft, la interpretación linda, que no sé si está acá, sí, la interpretación linda es dar vuelta. Yo digo, mírenla así, si no lo dan vuelta, y fíjense qué tenemos acá. ¿Cómo se llama ese gráfico? Un gráfico de barra. Un histograma. Un histograma. ¿Por qué no es un gráfico de barra? Porque las tengo pegadas. Claro, están pegadas. Claro. Pero fíjense, sí, es un gráfico de barras adyacentes. ¿Y qué me da? Y me da el comportamiento. ¿Dónde está la máxima frecuencia o la mayor cantidad de veces que se repite? ¿Qué valor se repite más veces? ¿En qué intervalo hay más? En los del 60, ¿se dan cuenta? ¿Cómo? Y podríamos trazar acá, pero bueno, sirve para visualmente, rápidamente, con pocos datos o con muchos, que si me lo tira el soft al tallo y hoja, entender de qué se trata el tallo y hoja. Se llama tallo a la raíz, al primer dígito. Y las hojas son la cantidad de veces que se repite el intervalo sería un intervalo de 10, del 20, del 30, del 40, de los 50, de los 60, ¿se entiende? Sí, profe, Para y las en el caso de notas, que tenga, la perdón, peor. y en el caso de que tenga números con centena, digamos, porque acá yo veo que tengo unidad y decena, y en el Siempre caso de se que toma tenga, el primero, y después el segundo, después el tercero. Generalmente se utiliza más para 2, ¿no es cierto? Pero sí bien, se puede, ahí está, se puede. bien. ¿Y qué pasa cuando se repita, por ejemplo, 10 veces el 21, por ejemplo? Yo Y lo vas voy a aparecer 1, 1, 1, 1, 1. puedo anotar varias ocurrencias, digamos, de la misma. Claro, claro, claro. Claro. Bueno, ¿qué hora es? Las 10. O'clock. O'clock. Bueno, voy a dejar de presentar en principio, voy a dejar de grabar en segunda, voy a tomar la asistencia rapidita, porque ¿cuántos tengo? 21. Quiero saber quiénes están, quiénes son los que siempre vienen. A ver, yo tengo acá una asistencia que tomé los otros días. Artaza está, Profe, ¿va a grabar la Sí, asistencia profe, también? presente. no, porque está Bueno, grabando. sí, sigue grabando, le cuento. Bueno, entonces la corto. Me olvidé. No, sí puse detener. Bueno, no sé por No qué se no se detuvo.